¿Qué tal, muchachos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a analizar circuitos en serie y en paralelo. Primero vamos a comenzar en serie y en las clases siguientes vamos a ir revisando cómo sería en paralelo. Para la siguiente semana veremos los mixtos. Los circuitos en serie, recuerden que están compuestos o son construidos cuando tú conectas una resistencia seguida de otra resistencia. Y estos elementos resistivos van uno detrás de otro. Tenemos algunas propiedades de los circuitos en serie que son de suma importancia. La resistencia equivalente, es decir, la suma de todas las resistencias en serie, se debe de hacer de forma tradicional, es decir, una más otra más otra. Una resistencia que le conocemos como equivalente también le podemos llamar resistencia total. Es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más las resistencias que existan en todo nuestro circuito eléctrico. También tenemos, por ejemplo, las corrientes. En un circuito en serie, las corrientes eléctricas siempre se van a conservar. ¿A qué me refiero con eso? A que la corriente que pasa por un circuito en serie siempre va a ser la misma. Es decir, que si yo tengo 5 amperes, 10 amperes, pues siempre la corriente va a ser exactamente la misma que pasa por todos los elementos del circuito. El voltaje no tiene el mismo efecto. El voltaje, si se dan cuenta, por ejemplo, si yo tengo una fuente de 9 volts, esta fuente de voltaje va a estar distribuida en cada elemento. Si tuviera 9 volts, por ejemplo, yo tendría 3, 3 y 3 volts, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente así, pueden ser números diferentes, ¿no? Pero a lo que voy es que el voltaje siempre se va a distribuir en los elementos que se encuentran en el circuito eléctrico. Tres cosas a recordar. Resistencia siempre se va a medir en ohms. Recuerden que es esta como herradura que se encuentra escrita siempre. La corriente siempre se va a medir con amperes, el término de A, y voltaje siempre se va a medir con V. Recuerden que es la forma en cómo medimos. La ley de Ohm es la ley que permite calcular todos los circuitos o todas las propiedades de los circuitos eléctricos. Tenemos que es voltaje es igual a resistencia por corriente. Es decir, el voltaje va a ser la multiplicación de cada resistencia por la corriente que pasa en ese circuito. Otro despeje muy importante que se suele utilizar es despejar simplemente corriente. Resistencia está multiplicando, pues pasa dividiendo. Vamos a ver cómo se aplica primero la suma de circuitos en serie. Para eso siempre debo de recordar que, por ejemplo, si tengo varias resistencias, aquí tengo dos conjuntos de resistencias, y quiero calcular, por ejemplo, voltajes y corriente, lo primero que tendría que hacer es calcular su resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? La suma de ellas. Es decir, sería sumar 5 ohms más 10 ohms más 4 ohms. Ya para el voltaje, la resistencia y la corriente, sí involucramos multiplicaciones y divisiones, pero en este caso la suma simplemente sería para consolidar estas tres resistencias en una sola resistencia. Esa resistencia tendría una resistencia total o equivalente, ambos términos son correctos, de 19 ohms. Vamos a notar que, por ejemplo, en el inciso B o en el ejercicio número 2, tenemos el mismo tipo de circuito, tenemos tres resistencias conectadas en serie, por lo que la resistencia total se suma. Pero espero que noten que ya tenemos un término adicional, que es una letra K. Si ustedes recuerdan, K viene de kilo, y un kilo vale 1000. Quiere decir que estamos sumando aquí 1.2 kilo ohms más 3 kilo ohms más 4.6 kilo ohms. La resistencia total serían 1200 más 3000 más 4600. O sea, siempre cada uno de ellos multiplicarlos por 1000 para quitar ese kilo. El resultado correcto sería 8800 ohms. Mucho cuidado. A esto se le conoce como resistencia total o equivalente. Siempre hay que considerar que cuando tenga la letra K significa kilos. Ahora sí, estamos preparados para calcular todos los elementos, voltaje y corriente de un circuito eléctrico en específico. Un circuito eléctrico siempre está construido con su fuente de voltaje, sus resistencias, y por ella o por él pasa una corriente que, como lo vimos en el sentido convencional, va del polo positivo al polo negativo. Esta corriente en un circuito en serie, recuerden que se conserva, o sea, la corriente total siempre se va a conservar.
El primer paso para calcular el voltaje y corriente de cada elemento, vamos a llamar que esta es la resistencia número 1, esta es la resistencia número 2 y esta es la resistencia número 3, es calcular la resistencia equivalente, es decir, la resistencia total. Aquí realizo una pregunta: ¿cómo se calcula la resistencia total? Tendríamos que sumar todos los elementos o todas las resistencias previas. 12 más 8 serían 20, más 5 serían 25 ohms. La resistencia total equivalente serían 25 ohms. Siempre cualquier circuito, no importa lo complicado que sea, podemos transformarlo a un circuito equivalente con una fuente de voltaje, una resistencia y la corriente que pasa por él. Entonces podemos darnos cuenta rápidamente que el voltaje sigue siendo 9 volts, este no ha cambiado. Una vez que tenemos esto, podemos ya calcular la corriente total. Es muy importante que la calculemos cuando tengamos la resistencia equivalente, porque si calculamos la corriente de uno de estos elementos, no va a ser la misma corriente para los demás. Solamente se va a conservar la corriente total, no la corriente independiente. Entonces, primero calculamos la corriente total y esa misma corriente le va a pertenecer a los tres anteriores. ¿Cómo se calcula? Bueno, tenemos en cuenta que la ley de Ohm dice voltaje es igual a resistencia por corriente. Como ya despejamos previamente, la corriente es voltaje sobre resistencia. En este caso sería el voltaje total sobre la resistencia total es igual a la corriente total. Entonces, el primer paso, la corriente total, serían los 9 volts que tenemos sobre la resistencia total, que serían 25 ohms. 9 partido por 25 tendríamos un valor de 0.36. Recuerden, corriente se mide como amperes. Una vez que tenemos esto, ya podemos calcular el voltaje de cada elemento. ¿Cómo lo sabemos? La siguiente pregunta que tenemos que hacer es ¿qué se conserva? De hecho la ponemos aquí, ¿qué se conserva en un circuito en serie? Y la respuesta sería, se conserva la corriente total. Como se conserva la corriente total, mucho cuidado, esta es la respuesta de la pregunta, es corriente total. Bueno, entonces la corriente total es igual a la corriente del elemento 1, es igual a la corriente del elemento 2, igual a la corriente del elemento 3. La misma corriente pasa por todo este circuito. ¿Qué corriente está pasando? 0.36 amperes. Entonces, si tenemos la corriente, ahora yo puedo calcular el voltaje. ¿Cómo lo calculo? Nuevamente, ley de Ohm. Voy a calcularlo ahora con su forma de resistencia por corriente. Voltaje 1. El voltaje 1 va a ser resistencia 1 por corriente total. La resistencia 1 vale 12 ohms por la corriente, que vale 0.36 amperes. Nuestro primer resultado quedaría 12 simplemente por 0.36 y nos daría 4.32 volts. El voltaje 2 sería simplemente resistencia 2 por corriente total y el voltaje 3 resistencia 3 por corriente total. La resistencia 2 vale 8 ohms por 0.36 amperes y sabemos que 8 ohms justamente por 0.36 son 2.88 volts. Y por último, la resistencia 3 vale 5 ohms por 0.36 amperes. Si multiplicamos 5 por 0.36 nos da 1.8 volts. Vamos a recordar con lo que empezamos, que es en circuito en serie las resistencias se suman. 2, las corrientes se conservan. Y 3, el voltaje se suma. Vamos a observar si eso se cumple. La corriente es la misma para todos. Fue con lo que empezamos el ejercicio. Las resistencias se sumaron. La suma de resistencias son 25. Y el voltaje también se suma. La suma de estos tres voltajes da 9 volts. Y lo podemos comprobar simplemente metiendo la calculadora. La suma siempre de los voltajes de cada uno son 9 volts. Si os pregunto qué corriente pasa por la resistencia 2, la respuesta sería 0.36. Por R3 y por R1, la misma. ¿Qué voltaje hay en la resistencia 1? Hay 4.32 volts. ¿Qué voltaje hay en la resistencia 2? 2.88 volts. ¿Y qué voltaje hay en la resistencia 3? 1.8 volts. Muy bien.
Pueden pausar el video para ir corroborando nuestra información. Vamos a un siguiente video, bueno, un siguiente circuito, perdón. El siguiente circuito sería este de aquí. Hay un detalle importante que tenemos que analizar. Primer detalle importante es que ahora son kilos. Hay que recordar que los pasos a seguir son los siguientes. El voltaje sigue siendo el mismo, 20 volts. ¿Cuál será la resistencia total? Pues tendríamos que sumar 1.2, que sería 1200, más 2000, más 1000. Quiere decir que el resultado correcto de la suma no sería 4.2, sino más bien 4200 ohms. Hay que recordar, es un circuito en serie, por lo tanto, la corriente se conserva. Si yo tengo voltaje y resistencia, la corriente va a ser voltaje total sobre resistencia total. 20 volts sobre 4200, y esto nos daría un resultado. Ese resultado es mucho más pequeño que el valor anterior. 20 entre 4200 nos daría 4.76 por 10 a la menos 3 amperes. En resultados, como solución, se puede escribir como 4.76, y recuerden que por 10 a la menos 3 significa mili, entonces le podríamos poner miliamperes. Pero para multiplicación de valores para voltaje, es conveniente que lo usemos con el por 10 a la menos 3. Ahora, hay que recordar siempre el siguiente paso, es decir, que se conserva. En este caso, se conserva la corriente. Esa es lo que siempre va a pasar en todo circuito en serie. La corriente total es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3. ¿Sale? Muy bien. Ahora lo que seguiría a continuación es calcular el voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje? Recuerden, la ley de Ohm nos indica que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Cada elemento resistivo por cada corriente que se encuentra. Como la corriente es la misma que pasa por todo el circuito, porque recuerden que la corriente se va a conservar, entonces calculamos voltaje número 1. Sería resistencia 1 por corriente total, voltaje número 2, resistencia número 2 por corriente total, voltaje 3, resistencia 3 por corriente total. Muy bien, vamos a multiplicar 1200, porque son kilos, 1200 por 4.76 por 10 a la menos 3 amperes. Luego sería 2000 por 4.76 por 10 a la menos 3 amperes. Y por último tendríamos 1000 ohms por 4.76 por 10 a la menos 3 amperes. Muy bien, voy a borrar un momento la corriente, ya sabemos cuál sería. Simplemente, bueno, voy a tratar de que quede en este espacio. Espero que no confundamos las soluciones. Y ahora sí, podemos multiplicar cada uno de ellos en su calculadora para ver cuál sería el resultado correcto. Si multiplicamos el primero por 1200, tendríamos 5.71 volts. 5.71 volts. Aquí lo pongo. El siguiente sería simplemente multiplicar 4.76, pero ahora por 10 a la menos 3 por 2000. Sería 9.52 volts. Y por último, tendríamos que multiplicar únicamente por 1000, que serían 4.76 volts. Recuerden, la corriente se conserva, la resistencia se pueden sumar y el voltaje también se suma. La suma de estos tres voltajes tiene que dar el voltaje original. Si ustedes suman estos tres, tiene que dar 20 volts. Espero haberme explicado en esta lección. Espero que también se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo.